Para poder construir la tabla de frecuencias, nosotros necesitamos seguir 3 pasos, ¿sí? Primero, 3 pasos. Y esos 3 pasos son calcular el rango, el número de clases y el intervalo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, repito, vamos a calcular rango, número de clases y el intervalo. Entonces, cuando hablamos de rango, esto es el dato mayor menos el dato menor. Entonces, aquí podemos verlo, miren. De acuerdo a nuestro diagrama de tallo, ustedes pueden observar que el dato mayor y el dato menor están acá, ¿verdad? El último y el primero. El dato mayor sería 90, ¿verdad? Sería 90 y el dato menor sería 34. Repito, ¿verdad? Miren, el último y el primero. Entonces sería 90 y 34. Eso sería. Hacemos la resta. 90 menos 34. ¿Cuánto es 90 menos 34? Es 56, profe. 56. Muy bien. 56. Entonces, este dato para nosotros es bien importante. Entonces, con este dato, nosotros vamos a definir un número de clases. ¿Qué significa el número de clases? Es la cantidad de grupos que vamos a trabajar, ¿sí? La cantidad de grupos que vamos a hacer. Entonces, este lo vamos a elegir. Miren, observen el 56. Entonces, vamos a tratar de utilizar un número que sea divisor de 56. Eso significa que al momento de dividir el rango entre este número de clases nos dé un número entero. Entonces decimos, yo por ejemplo aquí voy a utilizar 7 clases, ¿sí? Entonces, yo estoy eligiendo ese número de clases. Ahora, esto nos va a servir para el cálculo del intervalo. El cálculo del intervalo dice que es rango dividido número de clases. Entonces, esos son los dos datos que tenemos aquí. El rango es 56. Entonces, el rango lo vamos a dividir entre el número de clases, que yo en este caso escogí el número 7. Bueno. Y 56 dividido 7, esto nos da 8. 8. Entonces, nosotros vamos a tener vamos a tener 7 clases. Eso significa aproximadamente 7 filas. A veces puede suceder que vaya a salir una fila más. Entonces vamos a tener 7 filas. Entonces, vamos a proceder. Entonces, miren, ¿cómo vamos a ir construyendo nuestros intervalos? Vamos a iniciar desde el dato menor, que es 34. Recuerden que aquí los números están compuestos por raíz 3 y hoja 4. Entonces 34. Eso es lo que debemos de aprender a leer. Entonces vamos a iniciar por ese número, 34. Ahora, aquí es en donde va a ir la función del intervalo, ¿sí? 8. ¿De qué nos va a servir ese número 8? Ese número 8 es la cantidad que se le debe sumar para obtener
el siguiente grupo. ¿Sí? Lo podemos ver de esa manera. Es la cantidad que se le debe sumar para obtener el siguiente grupo. Entonces, comenzamos en el número menor y a ese número le vamos a sumar el intervalo, que es 8. Entonces, 34 más 8. 42. 42. Y así vamos a ir. 42 más 8. 50. 50. 50 más 8. 58. 58. 58 más 8. 66. 66. 66 más 8. 74. 74. 74 más 8. 82. 82. 82. 82 más 8. 90. 90. Bueno. Entonces, miren. Si se dan cuenta, yo aquí tengo 8 filas. Habíamos dicho que íbamos a hacer 7 grupos, ¿verdad? Pero aquí tengo 8 filas. Eso es porque en el último grupo ya no alcanza a estar este, ¿verdad? Entonces, esa es la variación que podemos tener ahí en cuanto a eso. Ahora, allí no está completo el intervalo. El intervalo o las clases están compuestas por 2 números. Se dice, bueno, el intervalo ya al momento de formarlo va a estar compuesto por 2. Digamos que es de A a B. Entonces, donde A nosotros lo reconocemos como un límite inferior y B como un límite superior. ¿Sí? Entonces, aquí ya están los límites inferiores. Así es como se consiguen los límites inferiores. ¿Cómo vamos a construir el límite inferior? Es sencillo. Solamente debemos de colocar el número anterior al siguiente grupo. Entonces, miren, aquí dice que es 42. ¿Cuál es el número anterior a 42? 34. Pero no, o sea, para que me entiendan, lo escribo. 41. ¿Sí? Cuando yo digo el número anterior, me refiero al que estaba antes de él, en el orden consecutivo. ¿Sí? Entonces, aquí sería el anterior de 50, 49. El anterior de 58, 57. 57. El anterior de 66, 65. El anterior de 74, 73. 73. El anterior de 82, 81. 81. El anterior, ahora toca 90. El anterior de 90, 89. 89. Entonces, miren, ahí están las 7 clases, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, nuestro grupo no termina en 89, hay 90. Entonces, es necesario agregar una clase más. Entonces, miren, se lo coloco aquí. Si buscáramos el siguiente límite inferior, sería 98. ¿Cuál es el número anterior a 98? Sería 97. Solamente para poder armar ahí ese grupo. Entonces, allí ya están escritos nuestros intervalos. ¿Sí? Ahí están escritos nuestros intervalos. Ese es el proceso que seguimos. Ahora, vamos a continuar con la frecuencia. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer con la frecuencia? Pues, para la frecuencia, nosotros necesitamos del diagrama de tallo y hojas. ¿Sí? Nosotros vamos a necesitar del diagrama de tallo y hojas. Entonces, lo que vamos a hacer es contar cuántos números hay, los que tenemos acá, entre los límites que me está dando el intervalo.
Entonces, el primer intervalo dice de 34 a 41. Entonces, vean, de 34 estaría 34 a 36. Y en el siguiente grupo, que es de 40, si ustedes se dan cuenta, no hay 41. 45 ya es mayor a este. Entonces, yo solamente tengo, ¿cuántos? 46. Solo 2. ¿Miren? Tengo 2. Entonces vengo y aquí en frecuencia voy a escribir 2 porque tenemos dos números de 34 a 41. Ahora me toca de 42 a 49. Entonces, el de 50 ya se pasa. Entonces, solamente voy a tener esto. Miren cuántos tenemos entonces de 42 a 49. 3. Tenemos 3. Ahora me toca de 50 a 57. Que estaría entonces hasta este, porque el 8 ya es mayor que el 57. Entonces, ¿cuántos tenemos allí? 5. 5. 5. Entonces aquí van a ver 5. Ahora toca de 58 a 65. O sea que vamos a llegar hasta este punto. Miren. Aquí en esta parte tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el 8 anterior. Entonces ahí llegamos a 8. 8. La frecuencia entonces es 8. Vamos entonces ahora con el siguiente grupo que es 66 a 73. Entonces, tengo estos que ahí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí. 8. Y como tenemos que llegar a 73, todavía tomamos este 70 que está acá. Entonces, ¿cuántos vamos a tener? 9. ¿Sí? 9. Tenemos aquí 3, 6, 8 y 9. Ahora toca de 74 a 81. 81 no hay, miren. Aquí hay 85. Entonces solamente estos. ¿Cuántos son en total? 9. 9. Entonces en ese grupo también tenemos 9. Ahora de 82 a 89. Son todos los que están en este grupo. Entonces 3, 6 y 7 tenemos. 7. Y por último, tenemos de 90 a 97, que en este caso tenemos 2. Ahí está. Bueno. Entonces, ahí ya está la frecuencia. No sé si hay alguna duda de cómo obtener los valores de la frecuencia. No, profe. Ok. Pero Entonces, la verdad yo no le entiendo a nada de lógica matemática y estadística. bueno, entonces vamos a continuar. Solamente allí, Ariel, por favor, mire, en cada una de las clases yo estoy dando tiempo para preguntar. Y yo creo que si hay dudas, se debería de hacer. Pero las dudas son específicas. O sea, si usted me dice no entiendo nada, eso no me ayuda. Porque yo quiero saber específicamente qué es lo que no entiende. Si usted me dice no entiendo nada, entonces yo le voy a decir no sabe tampoco qué números están acá. O no sabe qué es lo que dice. ¿Sí? Entonces, las dudas deben de ser específicas para que yo le pueda explicar específicamente el proceso y qué es lo que usted no está entendiendo. Pero es que Profe, la verdad yo en el colegio que estaba, a mí no me enseñaron nada de estadística ni lógica. Porque estadística está hasta acá, Ariel. Estadística y lógica matemática es de cuarto bachillerato, no es de tercero básico. Sí, profe, pero como le digo, a mí en el colegio que estaba, a mí nunca me enseñaron eso. mire, los números que están marcados de amarillo, siempre no tiene que sobrar ni un número. Sí, ahí no debe de sobrar ningún número. Ah, bueno, gracias. Es importante que de nuestro conjunto de números no quede ningún número. Eso es importante, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ir a la parte de la frecuencia acumulada.
Entonces, la frecuencia acumulada ya la tocamos en la semana pasada. Dijimos de que comenzamos con el primer número, ¿verdad? El primer número se copia. Y lo que vamos a ir haciendo es sumándole la siguiente cantidad. Entonces, miren, el siguiente es 3. Entonces, 2 más 3, 5. 5. 5. Ahora ese 5 le sumo al siguiente. Entonces, 5 más 5, 10. 10. Ahora a 10 le sumo el siguiente número, 8. 18. 18. 18. Ahora a 18 le sumo el siguiente número, que es 9. 27. 27. Ahora a 27 le sumo el siguiente número, que es 9. 36. 36. Ahora a 36 le sumo el siguiente número, que es 7. 43. 43. Y a este le sumo el siguiente número, miren. 45. 45. Esto que nos queda acá es la sumatoria de la frecuencia. Entonces, ustedes ven aquí que tenemos un símbolo, ¿verdad? Ese símbolo se llama sigma, ¿sí? Ya lo vimos en las sumatorias. Entonces, eso significa el total de la frecuencia. Y el total de la frecuencia, de acuerdo a la frecuencia acumulada que tenemos aquí, el último dato es 45. Tanto este dato como este, ¿sí? Que van a ser iguales, debe de coincidir con la cantidad de datos que tenemos. Si ustedes se recuerdan, cuando iniciamos acá, vemos que tenemos 45 datos, ¿sí? Entonces, aquí no nos debe de salir más, no nos debe de salir menos de la cantidad de datos. Si, por ejemplo, aquí hubiera venido yo y me hubiera quedado, supongamos, me hubiera quedado 40, ¿sí? ¿Qué significaría ese 40? Ese 40 hubiera significado que en la parte del conteo de la frecuencia, yo no incluí 5 números, porque tengo esa diferencia con la cantidad de datos. Entonces, yo tendría que ir a revisar las frecuencias, contar nuevamente cuántos números tengo en cada grupo, y si los números están bien, puede ser de que yo no haya incluido alguno de los números en el diagrama de talla de hojas en base al conjunto de datos, ¿verdad? Entonces, sí hay que tratar de revisar para evitar ese tipo de inconvenientes. Bueno, entonces ahí estamos. Ese es el proceso que nosotros vamos a estar trabajando ahorita en la distribución, ¿verdad? Vamos a ir por pasos y nosotros vamos a ir construyendo cada vez las demás columnas que van a llevar estas. Por el momento, entonces, en la distribución de frecuencias, en los datos agrupados por intervalo, nosotros tenemos los intervalos, ¿verdad? Que ya dijimos que está compuesto por dos números, un límite inferior, un límite superior. Los límites inferiores, pues son los primeros números, ¿verdad? Estos se forman sumándole la cantidad que nos está saliendo como intervalo. Para que no se confundan y vayan a decir, bueno, aquí intervalo y aquí intervalo, a este también se le puede llamar amplitud del intervalo. También lo podemos llamar así, ¿verdad? La amplitud del intervalo entonces es la cantidad que le sumamos para obtener el siguiente límite inferior. Entonces así. No sé si hasta acá hay alguna duda, chicos. Profe, las dos frecuencias tienen que quedar iguales. ¿Cómo? Las dos frecuencias tienen que quedar iguales. Las dos frecuencias van a quedar iguales, sí. El total, prácticamente aquí, ustedes pueden sumar, nos da esta cantidad, 45. Y aquí va a ser lo mismo, ¿sí? La estrategia es, usted suma, hace su frecuencia acumulada y el mismo valor que le dio acá es el que va a colocar en la sumatoria de la frecuencia. ¿De acuerdo? Profe, y si el número no tuviera cómo dividir así como el 56, Entonces, normalmente se dice que la cantidad de grupos debe de ir mayor a 5
¿sí? O sea, de 5 a 10. De 5 a 10. Entonces, por ejemplo, si aquí en el 56 yo hubiera elegido una amplitud 10, por ejemplo, ¿sí? Entonces, al momento de dividir 56 dentro de 10, me hubiera dado 5.6. Lo que se hace en ese caso es de que se debe de aproximar, ¿sí? Se debe de redondear a las unidades. Entonces, el 6 sí aproxima. Entonces, la cantidad, la amplitud hubiera sido 6. Entonces, ya vendría yo y diría aquí 34 más 6, y a ese número le sumo 6 y así sucesivamente. Si no hubiera un número que lo dividiera exactamente, solamente se elige, tiene que ser entre esos, entre de 5 a 10, no mayor a 10. ¿Sí? Bueno, profe. ¿Estamos claros? Profe, Sí. Muy bien. Entonces, yo espero que ustedes hayan construido su diagrama de tallo, ¿verdad? De estos. Por cuestión de tiempo ya no me dio tiempo de revisarlos, pero nos van a servir porque con esto vamos a seguir trabajando en la siguiente semana. Todavía la siguiente semana hacemos un ejemplo más de construcción de tabla de intervalos el día martes, ¿verdad? De la próxima semana. Ahí vamos a utilizar otra vez el diagrama de tallo para poder ordenar nuestros números. Y ya vamos a comenzar a agregarle la otra semana las otras columnas que nos van a hacer falta, que son los límites reales, el punto medio y las frecuencias relativas y porcentuales, ¿verdad? Entonces, todo esto es un proceso que se va a ir construyendo. Entonces, yo espero que de aquí ustedes vayan aprendiendo cada una de las partes, porque si no, ya al momento de ir agregando lo demás, ahí vamos a ir teniendo debilidades, ¿verdad? Entonces, así vamos a estar finalizando el día de hoy, chicos. Les deseo que tengan un excelente día. Adiós, profe.